Al inicio de la conquista española se vieron tiempos violentos a manos de los diferentes bandos involucrados, es decir, entre el ejército español y los grupos autóctonos americanos. Pero, tras la independencia de las 13 colonias de Inglaterra, Cuba y Haití, muchos países se inspiraron para crear sus propias independencias. Así, para inicios del siglo XIX, el continente entero se había teñido de rojo, rojo sangre, rojo pasión por la libertad y por la independencia. Y ya a mediados del siglo XIX, la mayoría de los países hispanoamericanos eran independientes, aunque siempre habría algunas manos que desearan retomar los antiguos terrenos o someter a los nuevos, pero empobrecidos territorios bajo un régimen imperialista. Estados Unidos. Así, los pintores hispanoamericanos estaban inmersos en pleno romanticismo, es decir, en un movimiento cuya característica principal era la exaltación del sentimiento. En el caso de países recién independizados, era el sentimiento de una identidad. Es decir, que estos pintores hispanoamericanos tenían intenciones nacionalistas y pues hicieron lo suyo. O sea, pintaron y el resultado de esa actividad artística fue una valiosa y rica herencia pictórica que hoy en día es posible analizar. Así que por eso dejémonos de dilaciones y vamos al punto del presente video. Como ya dije, el siglo XIX fue una época bien loca para Latinoamérica por todos los movimientos independentistas, las guerras civiles y contra otros países. Es por eso que tanto académicos como científicos, políticos, artistas y periodistas formaron parte de los movimientos nacionalistas hispanoamericanos, con una ferocidad que, pequeños pero potentes. Los pequeños grupos independentistas lograron crear numerosos cambios, y en la pintura bélica es posible rastrear ciertos indicios de estos nacionalismos. Los siguientes análisis se enuncian, no obstante, desde el terreno de la interpretación, sin pretensiones veristas. No, aquí no venimos a decir la verdad absoluta. Aquí solamente presentamos una breve selección de pinturas bélicas, todas del siglo XIX, y con el referente principal de, como no, Hispanoamérica. A continuación, Chimultrufia Pictures presenta las 11 pinturas bélicas más aterradoras del siglo XIX de Hispanoamérica. Bueno, no, nada más son las 11 que más nos llamaron la atención. Número 11. Campaña de la Breña. Esta pintura guarda el particular misterio de haber sido pintada por un anónimo, y la escena es bastante interesante. La bandera peruana señala un lugar llamado Campaña de la Breña, sitio hacia donde se dirigen las tropas. El comandante y las armas indican hacia donde se dirige el ejército, donde se puede observar que hay una batalla. La campaña de la Breña fue un lugar donde se libró una de las más cruentas guerras. Por eso podemos observar que hay dos bandos, uno que apunta hacia los espectadores con varios fusiles, mientras que los peruanos atacan a este enemigo. Algo que resalta son las montañas, pues el pintor quiso detallar con precisión el lugar de los acontecimientos, que fue cercano a Chile. La bandera, por su parte, se alza dando lugar a la inferencia de una nación que pelea por su patria y sus valores, siendo la bandera un representativo de ellos. También puede observarse en la imagen a los dos bandos uniformados de blanco, a excepción de los generales. Esto nos indica la cantidad de personas que fueron a la guerra. Cifras oficiales indican aproximadamente 200 tropas desplegadas en la campaña de la Breña. Número 10. Entrada del general Scott a la Ciudad de México. La escena sucede después de la invasión norteamericana y puede observarse precisamente al ejército estadounidense al centro del país. Esto justo luego del asedio al castillo de Chapultepec. El ejército yanqui se asoma con una buena caballería. Esto indica la mayor capacidad que tenían las tropas estadounidenses al invadir México. Desde atrás se puede ver el Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, misma donde se firmaron los tratados de Guadalupe Victoria. Las tropas mexicanas, por su parte, destacan
por su ausencia, irónicamente, pues solo podemos observar tropas montadas a caballo por parte del ejército norteamericano. Cañones también se pueden observar, pues estos fueron usados por las tropas estadounidenses en el transcurso de la guerra, y, finalmente, se puede notar la expresión de algunos mexicanos estereotipados asombrándose por el resultado de la guerra. Número 9. Combate naval de Riachuelo. Este cuadro fue pintado por Eduardo de Martino, un pintor italiano que vivió un tiempo en Montevideo y conoció a Pedro II de Brasil. En la pintura, la flota de Paraguay está atacando el horizonte, en unión con Asunción, una flota de barcos. Ambos están llevando a cabo un ataque a flotas brasileñas, siendo estos últimos barcos los representados en la imagen. Los barcos paraguayos no aparecen más que en forma de un pequeño indicativo de algunos buques en la costa lejana. El humo parece indicar el resultado de la batalla, y Eduardo, que como ya mencioné era un pintor reconocido por Pedro II, es muy probable que el retrato se haya inspirado en su relación con lo acontecido en Paraguay. Asimismo, el autor destacó poco la participación de las tropas paraguayas, mismas que son casi inexistentes en la obra, de no ser por la fragata que está incendiándose. Número 8. La batalla de las piedras o rendición de Posadas. Cabe aclarar que este cuadro fue pintado originalmente por Juan Luis Blanes, quien falleció en medio del proceso y no pudo terminarlo. Tiempo después fue retomado por su padre, Juan Manuel Blanes, quien tampoco pudo terminarlo porque también falleció. Esta pintura retrata un episodio histórico uruguayo, compuesto como una escena teatral y en cuyo centro se desarrolla el hecho más importante, la entrega de la espada del capitán José de Posadas, el jefe español vencido, al delegado del victorioso ejército uruguayo, el cura Valentín Gómez. En sí, la entrega del arma puede interpretarse como el primer paso de Uruguay hacia el desligamiento del yugo español, mas no es el único. Blanes utiliza pequeños detalles en los uniformes, como el sombrero utilizado por Posadas y los que Artigas, el militar que se encuentra en el lado izquierdo del cuadro, justo atrás del cura Gómez, y compañía usan, así como el hecho de que algunos combatientes uruguayos llevan una especie de uniforme conformado por una camisola azul claro y pantalones rojos, muy distantes del uniforme negro de Posadas, y otros aún llevan el traje negro, pero sin las sombreras doradas, como para denotar de forma sutil el comienzo del desligue entre la corona española y el futuro territorio de Uruguay. Curioso, ¿no? En el suelo del primer plano, la mayoría de los cadáveres pertenecen a uniformados, presumiblemente españoles, mientras que los cuerpos de uruguayos muertos son contados, señal de la idea de que Blanes creía en la superioridad del ejército uruguayo sobre el español, y elemento, por supuesto, que condujo a la rendición de Posadas. Además, una buena parte del ejército uruguayo está ubicado alrededor de Posadas, con las espadas desenvainadas, como listos para el combate, para cualquier cambio de ideas del enemigo, mientras que los españoles son pocos, están dispersos y lejos de Posadas, y no parece haber rastro de sus armas. Por último, del lado uruguayo no solo hay hombres, sino también mujeres. Ellas no visten ningún tipo de uniforme ni semejanza de uno. Su presencia ahí más bien sirve para dar la sensación de apoyo y caridad femenina que se esperaba de las mujeres al final de la guerra. Pero, en este caso, Blanes las pone en pleno campo de batalla a fin de ilustrar la compasión de la mujer uruguaya, pues puede verse a una mujer ayudando a quien parece ser un soldado español. Número 7. Heroica defensa de la ciudad de Monterrey contra el ejército norteamericano el 23 de septiembre de 1846. Los colonos desafiaban las leyes de la República y a las autoridades mexicanas, y muchos de ellos deseaban separar a Texas de México. En este cuadro, lo primero que salta a la vista y que merece mención es el uso de los colores en los uniformes,
pues se trata de los colores con los que en la actualidad relacionamos a Estados Unidos, es decir, los uniformados de azul, y a México, los que tienen un traje verde oscuro. El pintor además incluye elementos que hoy día se reconocen a nivel mundial como parte del folclore mexicano, tales como el poncho o zarape que un soldado mexicano en la esquina inferior derecha porta y los pañuelos rojos y blancos que otros soldados utilizan en la cabeza, los cuales recuerdan mucho al que utilizaba el padre Morelos, primer caudillo y participante de la Guerra de Independencia Mexicana. Se puede observar que en los balcones y tejados de los edificios cercanos al conflicto hay más soldados mexicanos disparando desde arriba, algo que puede interpretarse como la unión y solidaridad que se desea que exista entre los mexicanos y especialmente hacia la patria misma. Y hablando de la patria, un elemento muy obvio de este cuadro es la presencia de la bandera de México, muy cerca del primer plano y salvaguardada por el ejército mexicano, mientras que al fondo apenas puede distinguirse la bandera del ejército enemigo, intentando abrirse paso hacia el corazón de la ciudad. Asimismo, la bandera mexicana es sostenida por un fraile, como para representar la unión entre la Iglesia y el Estado, un rasgo que se consideraba importante en el momento en que se hizo este cuadro. Vale la pena señalar una gran diferencia entre el cuadro del puesto número 10 con el cuadro de este puesto, y es que mientras en el número 10 había una total ausencia de mexicanos, como señalando la vergüenza, la pena de mostrarse en público por no haber podido defender el corazón del país, en este cuadro la presencia de los mexicanos está a tope, por todos lados, hasta en la sopa, como diríamos. ¿Por qué? Pues porque están defendiendo uno de los símbolos más importantes del país. ¿Qué hay más nacionalista que eso? Número 6. Soldados paraguayos heridos, prisioneros de la batalla de Yatay. La Guerra de la Triple Alianza, o Guerra del Paraguay, llamada por los paraguayos Guerra Grande, Guerra contra la Triple Alianza o Guerra Guazú, y por los brasileños Guerra do Paraguay, fue el conflicto militar en el cual la Triple Alianza, una coalición formada por el Imperio del Brasil, Uruguay y la Argentina, luchó militarmente contra el Paraguay entre 1864 y 1870. Cándido López, el pintor de este cuadro, a pesar de haber sido un soldado argentino, trató de presentar una perspectiva lo más imparcial posible respecto a este enfrentamiento bélico. De ahí que la escenificación, por llamarlo de algún modo, de esta pintura no muestre ninguna batalla, ningún enfrentamiento, sino a un grupo de hombres abatidos por la guerra, posiblemente cansados, posiblemente con los ánimos por los suelos. La falta de heridos de gravedad y muertos a la vista acentúa este ambiente de agotamiento. En este cuadro, los soldados parecen tomarse un tiempo para respirar, preparándose mentalmente para volver a la lucha, bebiendo y dejando las armas en el lugar más alejado de la habitación, y por tanto en el sitio más desolado del cuadro. Con esto, López parece decirle al espectador: solíamos ser un mismo ejército, unidos contra un mismo enemigo, y ahora nos hacemos trizas entre nosotros, generando así una nueva especie de nacionalismo, por así decirlo, un tipo de sentimiento de nación que abarca desde la punta de Baja California en México hasta el recoveco más recóndito de las cordilleras en Chile. En pocas palabras, da la impresión de que López quiere recuperar ese sentido de hermandad que en un principio existía entre los países latinoamericanos mediante una escena de cansancio con la que todos pueden identificarse. Número 5. Batalla de Tarapacá. La batalla de Tarapacá fue un conflicto bélico entre fuerzas peruanas y chilenas, resultando ganadoras las primeras. En la pintura es posible encontrar a más de 100 hombres sumidos en plena contienda. En primer plano, observamos a soldados de ambos bandos, tanto atacando como siendo heridos por bayonetas. Asimismo,
Se aprecian dos combatientes chilenos al centro y abajo de la pintura, asesinados. El uniforme de las tropas peruanas es negro, mientras que el de las chilenas, azul. Así, es posible observar en la parte baja de la llanura a un buen número de combatientes chilenos que intentan defender el pueblo de Tarapacá, mismo que, como vemos, está en llamas. Los combatientes chilenos están, al mismo tiempo, asediados por los cañones peruanos. Llama la atención que las nubes de humo están presentes tanto en el pueblo como al fondo, donde las tropas chilenas son derrotadas por los cañones y la milicia peruana. En este caso, los objetos intervenidos por el humo son aquellos que han sido trastocados por armamento peruano, y al fondo y detrás de la llanura podemos observar un conjunto de nubes blancas, mismo que puede interpretarse como que el ejército peruano avanza en busca de nuevas localidades para sitiar. Número 4. Soldado de caballería paraguaya con traje especial. José Ignacio Garmendia fue un comandante del ejército paraguayo que en su blog de notas esbozaba rápidamente impresiones sobre la guerra. La acuarela, de un tamaño considerablemente pequeña, es la que podemos ver en pantalla. En primer plano observamos a un soldado de caballería de Paraguay portando el uniforme típico de su milicia, montando un caballo que salta para cruzar el tronco de lo que parece ser un árbol caído. La posición cerrada del combatiente sugiere un estado de alerta, de defensiva, mismo que se ve reforzado al portar en su mano derecha una bayoneta, como estando listo para atajar al que se cruce por su camino. Su mirada, orientada en posición contraria hacia donde avanza el caballo, indica que el combatiente tiene la capacidad para prestar atención hacia diversas direcciones al mismo tiempo. Y el hecho de que la imagen ilustre en primer plano al caballo indica poder, pues el protagonista de la acuarela es el animal. Al fondo, del lado izquierdo, difuminados, marchan 6 compañeros de guerra, igualmente a caballo, como en dirección al sitio de guerra. Se trata, pues, de un retrato, y sabemos que los retratos pretenden, si bien con intención histórica, entre otras cosas, mitificar por medio de una sola persona una idea. Así pues, la acuarela aporta a la memoria nacional paraguaya una dimensión de la guerra singularizada, es decir, el trabajo ilustra a 7 soldados de caballería, cuando sabemos que en realidad eran muchísimos más. Y ahora, damas y caballeros, hemos llegado al top 3. En el puesto número 3 está La trinchera de Curupaití, otra obra de Cándido López. Ubicada durante la Guerra de la Triple Alianza, López presenció en primera persona los combates, como las distintas perspectivas de cada batallón. En el caso de esta pintura, se ofrece con un vistazo de gran amplitud, algo común entre las pinturas de López, el retrato de las trincheras paraguayas. Entre los hombres y sus cañones se puede vislumbrar el humo que estos desprenden hacia arriba, convirtiendo en borrosas figuras a los aliados que atacan desde el otro lado. Además, podemos notar que hay un aprovechamiento de los árboles, tanto para construir estructuras donde se resguardan y apoyan sus provisiones, como para insertar ramas rotas y puntiagudas en el frente de la trinchera para impedirle el paso a los ejércitos contrarios. Los cañones de los aliados caen en el campo entre los hombres y sus caballos, hombres muertos, pero la bandera, presente al fondo, permanece bien plantada, definiendo el territorio. La naturaleza aquí hace un contraste con el escenario bélico. La pintura así mantiene un balance al distribuir la naturaleza, los hombres, los animales y las armas. En el puesto número 2 está Ataque de la escuadra brasileña a las baterías de Curupaití, el 22 de septiembre de 1866, otra obra de Cándido López. En esta pintura, a lo largo de ella, podemos destacar elementos variados que hacen distinción de qué nación se hace referencia. El ejército brasileño con su bandera, en este caso, es compuesto de herramientas que apoyan su ataque al territorio de Curupaití.
equipados de ligeros barcos, lanchas y soldados en sus caballos, que pueden ser vistos entre los árboles, la focalización del ataque está justo al centro de la pintura, donde las explosiones están siendo lanzadas y de la misma forma el agua lanza sus chapoteos y el humo se alza. La distribución entre río y tierra demuestra estar balanceada en esta pintura también. Y finalmente, en el puesto número 1 se encuentra Asalto a la cuarta columna argentina a Haití, de Cándido López, como no. En un espacio abierto, el ejército argentino es retratado en movimiento durante el ataque hacia Curupaytí. El cuadro está dividido en dos partes. La inferior, donde la acción está pasando, decenas de hombres están siendo dirigidos por sus comandantes mientras abanderan su camino, y por el otro, la parte superior representa un paisaje calmado, en conjunto al cielo abierto que se cubre por el humo de los explosivos en el suelo. Los argentinos van cubriendo como gotas el espacio. Hacia el fondo de la pintura, el lago de Paraguay abarca la mitad de esta, así como cenizas sobre soldados caídos. Y aunque este fue el último cuadro de nuestra selección de 11 pinturas bélicas hispanoamericanas, ustedes tienen todos los medios para buscar más por su cuenta si les llamaron la atención. Nosotros nos detuvimos en estas 11, sin darles ningún tipo de orden en particular, por supuesto, porque nos parecieron las más adecuadas para analizar los posibles indicios de nacionalismos en este tipo de pinturas. Pero no es el único tema que se puede rescatar de ellas. Como bien dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y en el caso de las pinturas bélicas, podemos ver tantas y tantas implicaciones y la influencia que tuvo el contexto histórico en su creación, que un solo video no alcanzaría para señalarlas todas. Esperamos que se hayan divertido escuchando este video, que les hayan gustado las pinturas y sobre todo que se hayan ido con un nuevo conocimiento el día de hoy.